Muy buenas Buenas noches, noches, amados Mari. hermanos. Un saludo desde Perú. De verdad estoy muy, muy agradecida con el Señor por las maravillas que ha hecho en mi vida y de la forma que ha tratado con mi vida. De verdad que es algo maravilloso e impresionante y aún así cada día me impacto más porque Dios ha tratado con mi vida de una manera sobrenatural, podríamos decirlo de esta manera, porque en realidad a veces yo misma me pregunto y a veces yo misma, al recordar parte de mi vida, pues digo, wow, todo esto lo he pasado, yo todo esto lo he vivido y entonces yo misma digo, ¿cómo lo pasé? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo procesé? De verdad que si Dios no hubiera estado en mi vida, eh, ¿qué sería de mí, no? Como dice, hay una oración: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? En realidad hoy tenía eh, agradecida por participar una vez más y poder dar parte de mi testimonio. Estaba preparando parte de, pero el Señor me cambió el mensaje. Creo que para alguien va dirigido, porque Dios se las sabe todas. Decirles, hermanos, que les comentaba en algún momento de mis experiencias. Fui madre a los 17 años, adolescente, y me tocó tener a un niño que fue una persona que cambió mi vida. Fue lo que Dios escogió para mí, porque Él todo lo tiene planeado, todo lo tiene perfecto, y que en algún momento pensamos, decimos muchas cosas como yo las dije en algún momento: ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Qué te hice yo para merecer todo esto, lo que me está pasando, por lo que yo estoy viviendo? Pero Dios tiene todo planificado, Dios tiene todo en control. Y siempre digo, Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento indicado, Él llega en el momento adecuado, cuando nosotros verdaderamente lo necesitamos. Recuerdo que cuando recién entraba a la iglesia, bueno, en el año 99, un varón me dijo, me trajo palabras y ahora entiendo que él profetizaba mi vida, porque veía algo que yo no veía, entendía algo que yo no lo entendía en mi primer amor, en mi primera experiencia con el Señor. Pues en realidad lo escuché y me reí y dije, bueno, yo, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento para mí? Porque en realidad, pues, no creo que eso pase conmigo, ¿no? Porque, ¿qué puede haber Dios en mí? Miserable de mí. ¿Cómo? No hay forma, decía el Señor. Me habló en Isaías, en el capítulo 42, la palabra de Dios dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz,
yo os haré notorias. En realidad, cuando escuché este contexto y decía paz a las naciones, cuando vivía un tiempo de aflicción, cuando vivía en medio del dolor, en medio de la aflicción, ¿cómo decía, Señor, miserable de mí? ¿Cómo puedo dar paz? Eh, ¿Cómo puedo dar tranquilidad o cómo puedo traer justicia si ahorita estoy viviendo en medio del dolor, en medio de la angustia, la desesperación? Porque me tocó tener a un hijo con discapacidad desde que nació. Tuve un parto complicado, tuve un parto súper complicado. Le dio a mi hijo al momento de nacer, le dio una hipoxia neonatal y parte de la hipoxia neonatal que él tuvo, le dio una encefalopatía que lo produjo una parálisis cerebral infantil. Y bueno, lamentablemente mal trabajo de parto. Entonces, eh, en en mi corta edad, en mi experiencia, cómo lucho contra todo este enorme sistema, no podía yo sola. Era menor de edad todavía. Y bueno, mi hijo desarrolló no la forma normal de su vida, pero ya a partir de los 5 años, él fue postrado, empezó a postrarse, y a partir de ello fue discapacitado en total. Cada cierto tiempo que él iba a las emergencias en el hospital porque convulsionaba, aparte de tener, aparte de que su diagnóstico fue un síndrome de West, él tenía epilepsia secundaria y así cada año se asociaba a más enfermedades que se iban acumulando a él, que le imposibilitaba tener un desarrollo, de alguna manera poder tener una mejor calidad de vida, que era muy difícil y muy complicado. Mi hijo se llama Cristian y él cada cierto tiempo que se hospitalizaba, como les comentaba, el médico decía que no le daba más vida, que, que no podía pues él desarrollarse como una persona común como nosotros, porque él tenía una dificultad que no le permitía. Entonces, ante ello, pues decía al Señor, de cómo puedo dar paz si yo vivo en medio del dolor, sumergida, inmersa en el abandono, inmersa en el vacío, inmersa en la falta de todo, de la economía, falta de, de, del entorno familiar, solo en todo el proceso me he sentido sola, en un total abandono. Y decía, ¿cómo puedo dar paz? Cómo puedo transmitir eso bonito que se tiene, que se necesita para cuando uno está en un momento de aflicción, en el proceso, en la soledad, en el desierto? Imposible, imposible. Y en mi inexperiencia le reclamaba a Dios y le decía, tu palabra dice esto, Señor, pero cómo puedo dar, cómo puedo dar paz? Y pasando el tiempo, siempre dije que habían siervos que se acercaban a mí y me daban palabras, y sumado a ello, me dieron otra palabra en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza de Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y decía, Señor, estoy más arruinada, estoy hecha polvo y ceniza. ¿Cómo me voy a levantar? Si cada vez que mi hijo se hospitalizaba, me decían que ya tenía que estar preparada porque ya en cualquier momento él se iba, señora, ya no hay esperanza para él. Y yo seguía doblando mis rodillas y le decía, Señor, sánalo, Señor, si tú existes, sánalo, Señor, si tú existes, Señor, levántalo, porque tú levantaste a Lázaro, porque tú, Señor, hiciste el cielo, la tierra, tú creaste todo lo que en ella hay, Señor. ¿Qué será imposible para ti? Sánalo, yo quiero verlo sano. Hace unos días yo testificaba lo que Dios había hecho en mi vida. Dios me libertó, me sacó de accidentes, envió sus ángeles y me cubrió. Dios me operó, yo soy un milagro porque Dios hizo milagros en mi vida, me operó de mioma, de la vesícula, Dios me operó de quistes, Dios hizo milagros en mi vida, pero no podía ver el milagro en mi hijo. Sumergida en el dolor y le decía al Señor, yo no puedo más, Señor. Me dicen que yo voy a dar libertad a los cautivos, me han dado esta palabra, pero ¿de dónde voy? ¿De dónde yo saco todo esto si estoy abatida? Si estoy encarcelada en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la falta de perdón, en medio de la ira, de la rabia, de la contienda, estoy en medio inmersa en toda esta situación. Cómo puedo dar libertad si yo no me siento libre? Si yo me siento más abatida, miserable de mí, porque no me podía ni levantar. Hubo días, semanas y meses, cuando mi hijo nació, que no podíamos probar ni un bocado. Pero, ¿cómo es el Señor de maravilloso? Que dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y esa palabra también me la dieron una vez. Cuando yo iba a la iglesia, oraba, recuerdo que entré en 3 días de ayuno por querer ver a mi hijo levantarse y que me diga mamá, porque todos queremos. ¿Qué madre no quiere que escuchar la voz de su hijo? No tuve ese gusto de que mi hijo me diga mamá. No lo tuve. Y entonces alguien se acercó y me dijo, dice la palabra de Dios, por cuanto tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerán. Y en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, el Señor empezó a extender sus manos, porque de la nada alguien venía y me decía, toma esto. El Señor me alimentó, el Señor me sustentó, el Señor me vistió, el Señor me calzó. Hoy puedo decir, maravilloso eres, Señor. Hoy puedo decir que hay un Dios que sí existe. Hay un Dios real. Hay un Dios maravilloso. Que por más que pataleemos, que por más que reneguemos y le reclamemos y que seamos berrinchudas como fui berrinchuda con el Señor, fue Él que me extendía todo lo que yo necesitaba. Pero en el momento no lo podía ver, porque sumergida en el dolor y decía, Señor, yo no tengo esto, no tengo lo otro, Señor, me falta, como quisiera que mi hijo camine, como quisiera que mi hijo hable,
¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y terminaba diciendo, ¿por qué? Me tiraba al piso, lloraba y lloraba y lloraba, y el Señor veía cómo la berrinchuda se tiraba al piso y lloraba y lloraba. En el 2003 nació Elías. La esperanza de tener un niño y que también sea un niño sano y que sea un niño en todas sus capacidades normales, me nació lamentablemente un parto prematuro a las 35 semanas, no lo colocaron en una incubadora, le subió la bilirrubina, le dio ictericia y terminó con un diagnóstico de él tiene epilepsia secundaria, RM leve versus moderado y otro niño especial. Y de vuelta decía, Señor, ¿qué te hice yo? ¿Por qué a mí? Y mira que ahora yo estoy en la palabra, mira que yo estoy a oro, ayuno, incluso hasta diezmo. ¿Y cómo es posible? ¿Y ahora qué pasó? Y alguien dice, alguien viene y me da otro texto y me dice, ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurú, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Ese día dirá, yo soy Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y el otro recibirá con su mano Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Hoy entiendo eso. Hoy entiendo que el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pozo donde yo estaba, donde yo me encontraba, donde sumergida en el dolor, sumergida en el vacío, sumergida en la incertidumbre, porque pasaba el tiempo y Elías, y Cristian nunca pudo decirme mamá, y cada vez que pasaba el tiempo, cada vez que pasaban los años, él no se sanaba. Y recuerdo que en una vigilia, una sierva se acercó a mí, un siervo, perdón, se acercó a mí y me dijo, yo me lo iba a llevar, pero vi tu dolor, vi tu angustia, y es por eso que ahora lo voy a dejar y me lo voy a llevar cuando yo quiero. Tremendo, ¿no? Cuando yo quiero. Y le suplicaba al Señor. Aprendí a decirle al Señor, Señor, ya no le decía al Señor, sánalo, sino Señor, haz tu voluntad en él. Pasaban los años, 10, 15, 18. En el 2013 él se fracturó la cadera y a partir de ahí fue su desenlace. Recuerdo que en el mes de abril del 2016, él empieza a complicarse más cada vez. Él ya tenía 20 años y lo llevé al hospital para que lo reanimen. El hospital me recibió, pero me di cuenta que estaban demorando un montón. Le cambié y me fui a otro hospital, peleando, por cierto, peleando porque quería mi alta voluntaria y le decía, quiero mi alta voluntaria porque veo que no hacen nada. No, señora, no hay cama. Entonces me lo llevo a otro hospital, pero firme su alta voluntaria. Perfecto, hágame mi alta voluntaria. No le firmé y le dije, me voy y me lo llevé a otro hospital y ahí lo llevé y me tiré al piso y lloré y le supliqué y le dije, por favor, hagan todo lo que tengan que hacer por mi hijo. Estaba frío.
señora, este es un hospital para adultos, él es un niño, tiene 20 años, su DNI azul, pero no podemos recibirlo, mira cómo está. Por favor, hagan lo que tengan que hacer porque Dios lo va a hacer todo. Me tiré al piso, lloré, supliqué porque no lo querían aceptar y vieron tanta mi súplica que lo aceptaron y me dijeron que si en 3 días él no reacciona, eh, no podemos hacer nada por él. Entonces dije al Señor, ya pasando los años, ya recién empezando a tener la madurez espiritual, porque recién empezando a tener la madurez espiritual desde el año, desde que inicié en el 99 a 2000 hasta el 2016, 16 años, empezando a tener la madurez espiritual, imagínense, tantos años. Y es ahí donde que por fin, cuando él ya ingresó y cada vez que entraba a tocarlo, recuerdo que sus manos, su carita estaba heladito, heladito, sus bracitos también estaban helados, sus piecitos helados, pero su corazón estaba caliente. Había vida aún, lo poco de vida que le quedaba. Entonces, llamé al pastor y le dije en aquel tiempo, pastor, mire, el Cristian se me va, se me va. Y el pastor me respondió y me dijo, deja a Dios que haga lo que tenga que hacer y ya no le interrumpas más. Ya le dije, corté la llamada le dije, y empecé día tras día, día tras día, justo para el 4 de mayo que él cumplía 21 años, porque él se hospitalizó un 17 de abril hasta el 4 de mayo. La junta médica se me acerca en el hospital y me dice, ¿amas a tu hijo? Sí, lo amo. ¿Sabes cuántos años tiene tu niño? Hoy cumple 21. No, va a cumplir 21, era 2 días antes. Si amas a tu hijo, déjalo ir. Porque él está acá por ti. Porque él ya está cansado. Y yo le dije, ¿cómo me puede decir eso? Es mi hijo. Está cansado, señora. Si lo amas, déjalo ir. Me acerqué a mi hijo y le dije, mi amor, yo te amo mucho. Mami está contigo y nunca te va a dejar. Dios haga la voluntad en ti, aunque me cueste, aunque me duele. Pero yo sé que hay una promesa que tú me has dado hace muchos años atrás, porque lo soñé hace muchos años atrás. En algún momento lo comenté, un sueño que tuve hace muchos años. Y llega el día del cumpleaños de Cristian y el médico me dice, señora, Cristian está de alta, llévelo a casa, es el último cumpleaños que lo va a celebrar, celébrelo como usted pueda, pero prepárese porque como médicos él tiene solamente 2 meses de vida, 2 meses de vida como médicos. Puede ser antes o puede ser después, pero más de 2 meses él no va porque él ya no resiste. Entonces, wow, lo llevé a casa, celebramos el cumpleaños con mi familia, compramos torta, le cantamos el Happy Birthday el último cumpleaños. Abril, mayo, junio. En julio me despiden del trabajo y estaba peor de lo que me tocaba pasar. No tenía absolutamente nada, pero maravilloso Dios que tuvo el control del todo, porque fue Él quien suplió todas las necesidades que tenía que hacer. Recuerdo que cuando Cristian salió de alta, el 4 de mayo le celebramos su cumpleaños. A la semana me fui a comprar todo lo que él necesitaba. Ya había ido a la funeraria a hacer los trámites para cuando llegue el momento. Fui a comprarle
su camisa blanca, su pantalón blanco, su medias blancas, su vivirín blanco. Mi hijo va todo de blanco, porque lo sube la presencia del Padre. Preparé el momento para cuando papá Dios disponía en llevárselo. Todo este tiempo estaba en alerta. Miren, salí me sacaron del trabajo y tenía agosto, en julio que me sacaron en agosto y septiembre. Entonces, me recomendaron pasar a un médico de cabecera para que cuando pase el momento, cuando llegue el momento, eh, cuando llegue el momento, poder certificarlo. Todo eso lo he preparado. Y llega el momento, recuerdo que le llevaba al médico a la semana, al mes, le llevé saliendo del alta le llevé en mayo, le llevé en junio, en julio lo llevaba cada 15 días y en agosto lo llevaba a la semana para que el médico pueda verlo. Y cuando lo fuimos a llevar una semana antes, el doctor me dice, señora, él entiende todo lo que te voy a decir. Lo único que te tengo es que lo que pase, lo que va a pasar, si pasa antes de la medianoche, hasta las 10 me llamas. Si pasa después de las 12, déjame dormir y a las 5 de la mañana me llamas, yo voy a saber por qué me estás timbrando para que vengas a recoger el certificado de Cristo. Perfecto. Y esa semana me encontraba en angustia, sola, con mis 2 hijos, buscando de Dios, haciendo promesas, porque Él entendía todo, absolutamente todo. Hablaba con Él y le decía, mi amor, vas a ir a un lugar hermoso, vas a ir a un lugar donde tú vas a caminar, vas a entrar caminando, vas a entrar saltando, vas a hablar y vas a verte con papá. Qué maravilloso. Y cuando llegues a ver a Jesús, yo quiero que le digas esto, mi amor. Él y yo sabemos el mensaje que le hemos dado al Padre. Y yo me encontraba embarazada. Nadie lo sabía. Él fue el primero en saber el secreto de que mamá estaba embarazada. Y entonces llega el momento de su partida, 3 días antes que él que se vaya justo esos 3 días, un olor a perfume, embargaba mi vida y me mandó a dormir. El día en que se me fue, esa noche, un joven entra a mi cuarto y abrió mi puerta y cuando yo me levanté, volteo, no había nadie. Salí, me fui al baño, regresé y mi hermano de la nada vino a visitarme ese día, llegó como a las 2 de la mañana y cuando va a ver a mi hijo, ya no estaba, se me había ido. Muchas veces, cuando él estaba en un estado de agonía, como estudiaba parte de medicina, RCP, para regresarlo como sea. Yo lo regresaba como sea. RCP, oraba, clamaba y hacía de todo y lo regresaba. Pero justo esos días me mandó a dormir y ese día se fue. Un viernes, un sábado a las 2 de la mañana, 10 de septiembre, se fue. Se fue Cristian y fue el día maravilloso de mi vida porque ese perfume me embargaba mi alma, mi ser, todo mi vida me lo embargaba y me dio paz, paz en mi corazón, porque no veía
a, a la persona, no lo veía a mi hijo muerto, lo veía vivo, porque empecé a visualizar que él, ¿por dónde debe estar ahorita? Ya debe estar caminando, ya habrá llegado a la presencia, ya estará con los ángeles. ¿Cómo? O sea, buscaba imaginarme en el lugar donde él debe estar caminando o de donde debe él estar pisando. Y eso me alegró mucho, pero al momento de llegar al sepelio, al entierro, perdí todo el conocimiento del todo, veía que su cajita bajaba, me olvidé de todo y que hice lanzarme encima de él hasta que nadie me pudo jalar de la baranda porque me transformé y me lancé como sea, me quise lanzar como sea y el pastor viene y me dice, no te olvides que estás embarazada. Y ahí recién me acuerdo que estaba embarazada. Regreso y bueno, a los 2 meses, 4 de octubre, 2 meses de embarazo, 4 de octubre, el bebé que estaba en mí se me fue. Lo perdí porque de todas maneras había un vacío en mi corazón, de todas maneras había un dolor, de todas maneras había un quebrantamiento en mí, una fractura en mí. El consuelo que yo necesitaba no lo encontraba literalmente y sí también lo encontraba porque me recordaba en él y veía lo bonito que debe de estar. Mi hijo falleció el 10 de septiembre, el 4 de octubre perdí el bebé que estaba esperando y en diciembre, en diciembre más o menos por la quincena, lo soñé a mi hijo. Lo soñé, lo vi, un joven apuesto, guapo, elegante, con su polito blanco, con su pantaloncito blanco, y tenía a la mano de él habían 2 niños. En su mano derecha estaba la niña, más o menos de 6 años, y en su mano izquierda había un niño de más o menos 1 año. Y cuando me fui a buscarlo, yo fui a buscar a mi abuelito, porque mi abuelito lo voy a ver en mis sueños, lo voy a ver siempre en mis sueños. Sé que está en la gloria de Dios. Cada vez que lo voy a buscarlo, lo busco en Jerusalén. Es otro, en otro momento les comentaré ese episodio que también fue maravilloso. Y cuando pasa, digo, papi, ¿con quién estás? Le digo, ¿no lo recuerdas? ¿No sabes quién es? No, ¿con quién estás viviendo? Ah, tienes vecinos. Y cuando él me mira, ¿cómo no te vas a recordar de él? Yo le digo, ¿es Cristian? Y mi papá me dice, sí, es Cristian. Yo, ¡ah, Cristian, Cristian! Corre, corre, corre detrás de él a buscarlo, a abrazarlo. Yo sabía que tú ibas a estar bien, que ibas a caminar. Y quería abrazarlo y nunca le pude alcanzar. Él caminaba, caminaba, caminaba y pasé por una ciudad que las paredes eran de oro, las columnas eran gruesas de oro y las lunas eran de cristal, el piso era de oro y yo caminaba y caminaba y nunca le alcanzaba. Y llegó a la esquina para cruzar a la derecha, justo yo llego y para alcanzarlos a ellos había un inmenso, inmenso, inmenso campo verde, maravilloso, bonito, y con un olor fragante, ese mismo olor cuando mi hijo me mandó a dormir 3 días. Yo decía, este olor me recuerda algo. Y cuando llegué allí, un ángel en la puerta y agarra con una espada, me pone así, ¡zah! Tú no puedes entrar. Y como Marilu es peleona, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no me vas a dejar entrar? ¿Tú sabes quiénes son? Son mis hijos. ¿Y cómo no me vas a dejar entrar? Tú no puedes entrar acá. ¿Cómo que no? Que no puedes entrar acá. Pero son mis hijos.
déjame pasar. Y como yo ya veía que ellos doblaban la otra esquina, ay, y me puse a llorar y dije, por favor, déjame entrar, por favor, son mis hijos, quiero verlo, quiero tocarlo, quiero abrazarlo, por favor, déjame tocarlo. ¿Quieres verlo? Mañana vienes a las 11 de la mañana. Ellos vienen a recoger todos los días flores para entrar a la presencia de Dios. Y me dijo, no te preocupes, en algún momento los vas a ver. Y cuando volteo así a mirar la esquina, ellos doblaron la esquina y ahí unas florecitas salen así, sueltan sus naricitas las florecitas de distintos colores. Y esas florecitas me daban ese perfume que nunca lo voy a olvidar. Dios me mostró a mis hijos y eso me llena de mucho amor, eso me llena de paz. Ahí encontré esa paz, ahí encontré el consuelo, ahí encontré el gozo, ahí encontré a ese Dios que todo lo puede, que sana corazones, que cambia vidas, que transforma el lamento en baile, que transforma tu lamento en gozo, en alegría, que te da nombre propio, que cambia tu diseño. Ese Dios que te sella, ese Dios que te separa, ese Dios que te da su amor, que te da todo lo que el mundo no te puede ofrecer. Y en el 2020 soñé solamente a esos dos niños que vinieron a buscarme en mi sueño. En el 2020, en el medio de la pandemia, como la llamo yo, la pandemia, en el 2020, en el mes de marzo, ellos vinieron a buscarme. Me dicen, mamá, no queremos que llores y no queremos que sufras. Le hemos pedido permiso a Dios para venir a visitarte, pero un instante, un momento. Y yo los abracé, ay sí, los abracé ya grandes, ya no estaban chiquititos como fue en diciembre del 2016, sino en el 2020 ya estaban grandecitos, ya más o menos uno de 13, más o menos el otro de 8, así más o menos. Y los abracé, los apachurré, les besé, estaba emocionada, estaba alegre, estaba feliz y de verdad fue el complemento que faltaba para saber y ver a mis hijos sanos, a mis hijos decirme mamá. Y llegaba el momento que tenían que irse y yo les decía, no se vayan, quédense, por favor, quédense un momento más. Les preparé el desayuno y estuve con ellos ahí compartiendo la mesa y vi a una niña maravillosa, hermosa, a un niño precioso. Uy, hermosos son los dos, hermosísimos, ¿no? Y si hubieran estado acá, ¿qué no haría, no? Pero me deleitaba tan solamente de verlo, gozarme con ellos. Y me dijeron, mamá, tenemos que irnos porque es que si no obedecemos, no nos van a dar permiso, el Señor no nos va a dar permiso nuevamente. Así que tenemos que obedecer. Y hoy oro y digo al Señor, muéstramelos para verlos cuando tú quieras, Señor. Para ver cómo van creciendo, porque es bonito, ¿no? Es bonito. Ahora sí, ya no en el mundo físico, pero sí en el mundo espiritual, sí he sentido el abrazo de mis hijos y que me digan mamá. Eso es muy bonito, mis hermanos. Y en verdad, el proceso, este proceso que me tocó pasar, este proceso que me tocó vivir, este proceso que me tocó, eh, ¿qué les digo? Ahora, ahora entiendo por qué era necesario pasar
por donde pasé, por qué era necesario vivir lo que viví. Y cambié el formato, ya no decir ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues hoy dar libertad a los cautivos, ¿no ves? Consolar al abatido, consolar al luto. O sea, hoy en día Dios me ha llamado para eso. Y veo la gloria de Dios porque ese proceso me ayuda a llegar a las personas y poderles dar esas palabras que necesitan y decir, la vida no se acaba en el momento que tú partes, al contrario, comienza una nueva vida. Entonces debemos de cuidarnos hoy en día físicamente para que en lo espiritual tengamos una vida súper especial y cómoda delante de la presencia de Dios. Amén. Gracias, amados hermanos, por escucharme, por estar atentos y de verdad me gozo de verdad la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he hecho muchas cosas más, de verdad, incansablemente poderles decir todo lo que Dios ha hecho conmigo, de verdad, hasta yo misma me sorprendo, porque me escucho en lo diferido y digo, wow, todo eso pasé, Señor, maravilloso eres, Jesús, gracias, alabado sea su nombre, bendito sea su palabra, en el nombre de Jesús, amén, amados hermanos, muchas gracias.